Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. Espero que estén todos genial. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que sé que a muchos de ustedes les encanta, el mundo del romance, los rumores y las parejas que nos hacen suspirar. Pero no cualquier pareja, hoy vamos a hablar de dos nombres que juntos suenan a dinamita, Burak Özçivit y Neslihan Atagül. Dos superestrellas turcas, cada uno con su legión de fans, y que, según los rumores más jugosos, podrían haber tenido algo más que una simple relación profesional. ¿Listos para adentrarnos en este culebrón de la vida real? Porque yo sí. Pero antes de empezar, como siempre, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias y los secretos más guardados del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan. Ahora sí, hablemos de Burak y Neslihan. Para los que no estén muy al tanto, Burak es conocido por su papel de Kemal en la exitosísima serie Kara Sevda, donde por cierto compartió protagonismo con, sí, lo adivinaron, Neslihan Atagül. Ella por su parte, además de Kara Sevda, ha brillado en otras producciones importantes como Sefirin Kazeta. Ambos son talentosos, guapos y muy populares. Una combinación explosiva. Pero aquí es donde la cosa se pone interesante. Durante la grabación de Kara Sevda, los rumores sobre una posible tensión entre Burak y Neslihan empezaron a circular como la pólvora. ¿La razón? Según las malas lenguas, la química en pantalla entre ellos era tan intensa que empezó a generar celos en sus respectivas parejas. Sí, porque tanto Burak como Neslihan estaban comprometidos o casados durante ese periodo. Burak con Fariye Evcen, con quien luego se casó y tiene un hijo, y Neslihan con Kadir Doğulu, su actual esposo. ¿Se imaginan la situación? Dos actores protagonizando una historia de amor apasionada, con una conexión evidente en la pantalla, mientras que sus parejas observan desde la barrera. Un auténtico drama. Los medios turcos, por supuesto, no tardaron en hacerse eco de estos rumores, y las especulaciones se dispararon. Se decía que Fariye, la entonces novia de Burak, visitaba constantemente el set de grabación para vigilar a su futuro esposo. Y que Kadir, el marido de Neslihan, también se mostraba visiblemente incómodo con la situación. Pero aquí viene lo que nadie te cuenta. Más allá de los celos y las tensiones, algunos insiders de la industria llegaron a sugerir que entre Burak y Neslihan había surgido algo más que una simple amistad. Que la química que veíamos en la pantalla era genuina y que, fuera de cámaras, había una atracción mutua que intentaban mantener a raya. Incluso se rumoreó sobre encuentros secretos y mensajes subidos de tono. Claro, ninguna de estas informaciones ha sido confirmada oficialmente. Ni Burak, ni Neslihan, ni sus respectivas parejas han hecho declaraciones al respecto. Pero el hecho de que los rumores hayan persistido a lo largo de los años, y que aún hoy se sigan mencionando en los foros de fans, es un indicativo de que algo debió de haber. Porque, como dice el dicho, cuando el río suena, agua lleva. Ahora bien, es importante ser cautelosos con este tipo de informaciones. Al fin y al cabo, estamos hablando de rumores y especulaciones, y es fácil dejarse llevar por la imaginación. Además, tanto Burak como Neslihan han demostrado ser profesionales intachables, y es poco probable que arriesgaran sus relaciones por un romance pasajero. Sin embargo, también es cierto que la presión de la fama, las largas jornadas de grabación y la intensidad de las emociones pueden jugar malas pasadas. Y en el mundo del espectáculo, donde todo se magnifica y se romantiza, es fácil que la realidad se confunda con la ficción. ¿Pero por qué este rumor ha persistido tanto tiempo? Creo que la clave está en la química innegable entre Burak y Neslihan en Kara Sevda. Su actuación fue tan convincente, tan llena de pasión y de deseo, que muchos espectadores se negaban a creer que todo fuera actuado. Querían creer que había algo más allá de la pantalla, que los sentimientos que veíamos eran reales. Y en cierto modo, puede que tuvieran razón. Es posible que entre Burak y Neslihan haya existido una atracción, una conexión especial, que nunca llegó a materializarse en un romance, pero que sí influyó en su actuación y en la percepción del público. Además, la forma en que ambos actores manejaron la situación también contribuyó a alimentar los rumores. Ni Burak ni Neslihan negaron rotundamente las especulaciones, ni tampoco las confirmaron. Mantuvieron un perfil bajo y dejaron que el tiempo pusiera las cosas en su lugar. Una estrategia inteligente sin duda, pero que también dejó abierta la puerta a la interpretación. Y aquí es donde entra en juego el factor tabú.
El hecho de que tanto Burak como Neslihan estuvieran comprometidos o casados durante la grabación de Kara Sevda, añadió un componente de prohibición a la historia, que la hizo aún más atractiva para el público. El romance secreto o el amor prohibido es un tema recurrente en la ficción, y también en la vida real. Pero volvamos a la realidad. A día de hoy, Burak sigue felizmente casado con Fariye, con quien tiene un hijo precioso. Y Neslihan también sigue casada con Kadir, y parecen estar muy enamorados. Ambos han continuado con sus carreras profesionales, cosechando éxitos y demostrando su talento. Entonces, ¿qué podemos concluir de todo esto? Pues que la historia de Burak y Neslihan es un ejemplo perfecto de cómo los rumores y las especulaciones pueden distorsionar la realidad, y de cómo la química en pantalla puede confundirse con la atracción real. Que al final, lo importante es la vida real, las decisiones que tomamos y las relaciones que construimos. Y aunque la idea de un romance secreto entre Burak y Neslihan sea tentadora, lo cierto es que no hay pruebas sólidas que la respalden. Lo que sí hay es talento, profesionalismo y una química innegable que nos regaló una de las series más exitosas de la televisión turca. Y eso, al final, es lo que importa. Bien, hemos llegado al final de nuestro vídeo de hoy. Hemos explorado los rumores, las especulaciones y los secretos a voces que rodean la relación entre Burak Ozçivit y Neslihan Atagül. Hemos visto cómo la química en pantalla puede confundirse con la realidad, y cómo los medios y los fans pueden alimentar los rumores hasta convertirlos en leyendas. Pero como siempre hemos intentado mantener la objetividad y la cautela, recordando que lo importante es respetar la vida privada de las personas y no dejarnos llevar por la imaginación. Al final, lo que queda es el talento de Burak y Neslihan, su profesionalismo y su capacidad para emocionarnos con sus interpretaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Si les ha gustado, no olviden darle un me gusta y compartirlo con sus amigos. Y por supuesto, dejen sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan ustedes de todo esto? ¿Creen que hubo algo más entre Burak y Neslihan? ¿O simplemente fue una química profesional muy bien trabajada? Me encantaría leer sus opiniones. Y antes de despedirme, quiero recordarles que se suscriban a nuestro canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán todo sobre sus celebridades favoritas, las últimas tendencias y los secretos más guardados del mundo del espectáculo. Así que no se lo pierdan, activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchas gracias por vernos, nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. *** Ampliando la noticia, desmenuzando el culebrón turco de Burak y Neslihan ***. Pero esperen, la historia no termina ahí. Si realmente queremos comprender la magnitud de este drama, tenemos que profundizar un poco más. No se trata solo de química en pantalla, celos y rumores. Se trata de la dinámica del mundo del espectáculo, las expectativas del público y la presión que soportan las celebridades. Para empezar, hablemos de Kara Sevda. Esta serie no fue un simple éxito televisivo, fue un fenómeno cultural. Atrajo a millones de espectadores en Turquía y en todo el mundo, generando un fandom apasionado y dedicado. Los personajes de Kemal y Nihan, interpretados por Burak y Neslihan, se convirtieron en íconos románticos, y su historia de amor prohibido tocó la fibra sensible de muchos. La serie explotaba a la perfección la fórmula del melodrama turco, amor imposible, intrigas familiares, secretos oscuros y una estética impecable. Pero lo que realmente la diferenciaba era la química palpable entre los protagonistas. Burak y Neslihan lograron transmitir una conexión tan intensa y creíble que muchos espectadores creyeron ver algo más allá de la actuación. Esta intensa conexión en pantalla se convirtió en una espada de doble filo. Por un lado, impulsó la popularidad de la serie y catapultó a Burak y Neslihan al estrellato internacional. Por otro lado, alimentó los rumores y las especulaciones sobre una posible relación romántica entre ellos. Los medios turcos, conocidos por su sensacionalismo y su afición a los chismes de celebridades, no tardaron en aprovechar la situación. Revistas, programas de televisión y páginas web se llenaron de artículos y reportajes sobre la supuesta tensión entre Burak y Neslihan, y sobre los celos de sus respectivas parejas. Se publicaron fotos robadas de Fariye visitando el set de grabación, con titulares que insinuaban una vigilancia constante. Se analizaban las expresiones faciales de Kadir en las alfombras rojas, buscando cualquier indicio de incomodidad o inseguridad. Incluso se inventaron conversaciones y encuentros secretos entre Burak y Neslihan,
basándose únicamente en especulaciones y fuentes anónimas. La presión mediática fue inmensa, y tanto Burak como Neslihan tuvieron que lidiar con ella de la mejor manera posible. Optaron por mantener un perfil bajo, evitar declaraciones controvertidas y centrarse en su trabajo. Pero el daño ya estaba hecho. La semilla de la duda se había plantado en la mente del público, y los rumores seguían creciendo. Pero, ¿qué hay de las perspectivas de Farideh y Kadir? ¿Cómo vivieron ellos esta situación? Es difícil saberlo con certeza, ya que ambos también mantuvieron una postura discreta y evitaron alimentar la polémica. Sin embargo, es comprensible que sintieran cierta incomodidad ante la atención mediática y las especulaciones sobre sus parejas. Ver a tu esposo o esposa protagonizar una historia de amor apasionada con otra persona, y ser constantemente bombardeado con rumores sobre una posible infidelidad, no debe ser una experiencia agradable. Farideh y Kadir demostraron una gran madurez y confianza en sus relaciones, al no dejarse llevar por los rumores y al apoyar a sus parejas en sus carreras profesionales. Pero es probable que en privado, hayan tenido conversaciones difíciles y hayan tenido que superar momentos de inseguridad. Otro factor importante a tener en cuenta es la cultura turca, donde la vida personal de las celebridades es objeto de un escrutinio aún mayor que en otros países. La sociedad turca es tradicional y conservadora, y espera que las figuras públicas se comporten de acuerdo con ciertos estándares morales. Un escándalo amoroso podría dañar la imagen de un actor o actriz, e incluso afectar su carrera profesional. Por eso es comprensible que Burak y Neslihan hayan sido tan cautelosos a la hora de abordar los rumores sobre su relación. Pero volviendo a la pregunta original, ¿hubo algo más entre Burak y Neslihan? La respuesta, como hemos dicho antes, es que no lo sabemos con certeza. No hay pruebas sólidas que respalden la idea de un romance secreto. Sin embargo, tampoco podemos descartar por completo la posibilidad de que haya existido una atracción o una conexión especial entre ellos. La química en pantalla es un fenómeno real, y a veces puede ser difícil distinguir entre la actuación y los sentimientos genuinos. Es posible que Burak y Neslihan hayan sentido algo el uno por el otro, pero que hayan decidido no llevarlo más allá por respeto a sus parejas y por temor a las consecuencias. Es posible que hayan sido conscientes de la atracción mutua, pero que hayan preferido mantener una relación profesional y evitar complicaciones. Al final, la verdad solo la saben ellos. Y es probable que nunca la sepamos con certeza. Lo que sí sabemos es que su actuación en Kara Sevda fue magistral, y que su química en pantalla nos regaló momentos inolvidables. Y eso, al final, es lo que importa. La capacidad de Burak y Neslihan para hacernos creer en el amor, para emocionarnos con su interpretación, para transportarnos a un mundo de pasión y drama. Eso es lo que recordaremos de ellos, y eso es lo que seguirá alimentando los rumores y las especulaciones sobre su relación. Así que la próxima vez que escuchen hablar de Burak y Neslihan, recuerden que están escuchando una historia compleja y llena de matices. Una historia que combina talento, fama, celos, rumores y sobre todo, la magia del cine y la televisión. Una historia que probablemente nunca tendrá un final definitivo. Y para cerrar este análisis profundo, recordemos que detrás de las luces y el glamour, hay personas reales con sentimientos y vidas privadas. Es importante respetar su intimidad y no dejarnos llevar por los chismes y las especulaciones. Porque al final, la verdad siempre es más compleja y menos emocionante de lo que nos imaginamos. Y no olviden suscribirse para más análisis jugosos como este. Hasta la próxima.